Andrew, nos trae dura de 6:30 a 10 para las 8. 5:25 son media. Para 5 siquiera va a ser. Díganos. Buenas noches, compañera. Buenas noches, profesor. Compañeras, profesor. Hablando sobre qué grupos van a exponer, profesor, hoy día. No podríamos exponer todos. No está todavía, profesor. No hay. ¿Alguien estuvo hablando sobre el tema? Que acabo de entrar. Todavía, No, compañera. todavía hay que esperar al profesor con calma, chicas. No se desesperen. Buenas noches, chicas. Es que ella Vamos a quiere esperar que exponer entre. la compañera Betty. Creo que ya está bien preparada. Ya. Ay, todas tenemos que estar 3 preparadas. minutitos para empezar, ¿ya? 3 Sí, minutitos para empezar, ¿les parece? 3 ok, minutos, ya. repasen, coordinen para que puedan pasar todo, ¿ya? Listo, chicos. 3 minutos. Ya, profesor, gracias. Buenas noches.
pasó ahí? Chicas, muy buenas noches. Ahora sí, ya estamos listos, están listas para poder dar inicio a la exposición, ¿ya? Muy bien, pueden empezar, chicas, pueden empezar a compartir para empezar a exponer. Profesor, buenas noches. Eh, Profesor, muy buenas noches. Compañera Charito, ¿vas a compartir pantalla? Leonor, no. Estoy con Ya, celular. comparto. Ya, espéreme, ya. Voy a compartir, por favor. Mm, Ya estoy. Ya. Profesor, buenas noches. Buenas noches, compañeras. Somos del grupo 1 y nos tocó exponer la filosofía escolástica. Las integrantes somos Roque Cáceres, Jacqueline Navarro, Nanjar, Charito Lino Rosales, Celeste Cruz Quispe, Ivette Liliana Cruz Guamán, Florlis Bueno Luna, Victoria Pilar, Collantes Morón y Sandra Pedroso Lamas. Bueno, yo voy a exponer primero sobre la filosofía escolástica. Bueno, la filosofía escolástica trataba de explicar lo que enseñaba la religión cristiana, ¿no? Usando la lógica, es decir, pensar con claridad, ¿no? Que teníamos que pensar con claridad y se basaba en una idea principal, que fue unir la fe cristiana con el uso de la razón. Esto surgió en la Edad Media en Europa. Bueno, su nombre viene de la palabra escolástica, ¿no? Que significa escolar. Bien. El objetivo principal también era crear una especie de un resumen de conocimiento. De Canterbury es considerado el padre de la filosofía. Ya. En resumen, la filosofía escolástica fue una manera de entender la religión usando la razón y que fue muy importante en universidades durante la Edad Media, ¿no? Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó exponer lo que es el origen de la filosofía escolástica. Surgió en Europa en
aproximadamente en el siglo XII y en el siglo XVI. Tomaron, bueno, como un método de aprendizaje, ¿no? La religión que buscaba integrarse con la reflexión y así, ¿no? Bueno, Escolástica mayormente se situaba en las escuelas monásticas y catedráticas de la Edad Media, donde se desarrollan enseñanzas de debate intelectual. Las figuras que son pues ahora como los precursores que se han quedado son de Severino Bosei y Fan Espoto. Ellos son las figuras que se han quedado como los precursores. Y también la escolástica temprana se caracterizó por los debates sobre la cuestión, sobre la cuestión de los universales. ¿Qué quiere decir esto? Que el origen mayormente viene de Europa, ¿no? De la escolástica. Gracias, sería todo. Por su culpa te hacen un banco. Buenas noches, compañeros, profesor. Soy Aquilina Navarro, padre de la filosofía escolástica. Anselmo de Canterbury es conocido así como el padre de la filosofía escolástica. Nació en 1033 en Italia, vivió en la Edad Media y se le considera el padre de la escolástica por su método de argumentación combinada con la fe y con la razón. Bueno, su frase más representativa del padre de la escolástica es: creo para entender, lo que significa que primero acepto la fe y luego busco comprenderlo mediante la razón. Anselmo desarrolló el famoso argumento ontológico para demostrar la existencia de partida del pensamiento, lógica, sin necesidad de pruebas físicas. Este método de razonar desde la fe hacia el conocimiento racional influyó en toda la filosofía escolástica posterior. Gracias a su enfoque, San Anselmo sentó las bases de la escolástica, una corriente que denominará en la filosofía y la teología. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Bueno, voy a continuar con la exposición. Bueno, objetivos de la filosofía escolástica. Bien, la filosofía escolástica trataba de unir la razón con la fe, usando pensamiento lógico, ¿no? ¿Cómo así? El pensamiento lógico fue un método para entender y comprender mejor la fe mediante la razón, ¿no? Asimismo, para entender mejor las creencias religiosas. Bien, los filósofos escolásticos usaban el debate de ideas de filósofos antiguos, ¿no? Como de Aristóteles, para explicar la religión cristiana. Uno de los más importantes fue de Tomás de Aquino, ¿no? Quien escribió el libro para demostrar que la razón y la fe no se contradicen. También la filosofía escolástica proponía que la fe y el conocimiento de la Biblia es lo más importante y la razón tenía que subordinarse. ¿Qué quiere decir? Que en otras palabras, tenía que depender de ella. Eso es en cuanto a los objetivos de la filosofía escolástica. Paso a la siguiente compañera.
No. Yeah. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Voy a exponer los principales representantes de la filosofía escolástica fueron Juan Escoto Erugena, 815 a 877, San Anselmo de Canterbury, de 1033 a 1109, Pedro Alvarado de 1000 a 1079 y 1142, San Buenaventura 1217 a 1274, Santo Tomás Aquino de 1225 a 1274, Juan Cruz Escoto de 1266 a 1308, Guillermo de Ocán a 1285 a 1349. Ellos fueron los primeros principales que representaron a la filosofía escolástica. Gracias. Le paso a la siguiente compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Voy a exponer características de la filosofía escolástica. Las principales características de la filosofía escolástica tenían como una primera característica que aceptaban los postulados de la Iglesia Católica, ¿no? Y también el trabajo escolástico gira principalmente en torno a la relación entre verdad y fe, el problema de los universales, ¿no? Es por eso que abarcaba todo, ¿no? Por eso también es focalizadora. Es una característica de la filosofía escolástica. También tenemos que se apoyan en la filosofía de Aristóteles para fundamentar las verdades de la revelación cristiana. Por eso es que es muy minuciosa, a raíz de la ciencia que estudia de cómo, los principios, las causas de todo lo existente, ¿no? Y también otra de las características que hacen una defensa del pensamiento dialéctico y el razonamiento lógico, a partir de las premisas y las conclusiones derivadas de las mismas. Así también defienden la relación entre la teología natural y la teología revelada, ¿no? También otra de las características que consideran la Biblia como la principal fuente de la sabiduría, ¿no? Es el libro de la principal fuente de la sabiduría. También la razón debe servir a la fe, pero no también puede ayudar a la comprenderla mejor. Sistema jerárquico del conocimiento con Dios como fuente última de la verdad, ¿no? Esas son las principales características de la filosofía escolástica. Y también tenemos principales temas tratados de la filosofía escolástica. Tenemos como el primer tema la existencia y la naturaleza de Dios, la relación entre la fe y la razón, el alma y su inmortalidad, ética y ley natural, el conocimiento y la verdad, la naturaleza del ser y del universo, metafísica, ¿no? Esos son los principales temas tratados de la filosofía escolástica y doy pase a mi siguiente compañera. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeras todas, con cada uno de ustedes. Ahora vamos a hablar con respecto a su periodo, ¿ya? Escolástica, su periodo se divide en tres periodos tradicionales, ¿ya? Pues una de ellas es escolástica inicial, que
corresponden al ciclo 9 y al ciclo 12, caracterizados por debates sobre los universales y la influencia en las escuelas de Chartres, con figuras como Pedro Abelardo y Anselmo de Canterbury. Y luego seguimos con la segunda, que es alta escolástica, que corresponde al ciclo 13, representada al apogeo de la escuela escolástica, con la llegada de 3 obras de Aristóteles en Occidente y la obra de los grandes pensadores como Tomás de Aquino, Alberto Magno y Buenaventura de Fidanza. Y la tercera corresponde a baja escolástica, que viene a ser en el siglo XIV en adelante. Se caracteriza por las críticas a la escolástica y el surgimiento del humanismo. Continuamos con la filosofía escolástica en las escuelas. La filosofía escolástica en las escuelas medievales fue una corriente filosófica y teológica que busca integrar la fe y la razón utilizando el método de dialéctica. Se enfocó en la interpretación de textos y resoluciones de dudas y defensas e ideas a través de discusiones. Continuamos con mi siguiente compañera. Gracias. Maestro, compañeros, buenas noches. Prosiguiendo con la exposición, hablaremos del legado. Nos dice que la escuela escolástica sentó bases para el desarrollo y el pensamiento occidental durante la Edad Media, principalmente en universidades europeas, con el objetivo de armonizar la fe cristiana a través del trabajo de Tomás Aquino. Se puede apreciar en diversas áreas, desde la teología, filosofía, hasta la ciencia, educación y economía. Compañera, comparte la otra diapositiva, por favor. ¿Me escuchas, Leonor? Siguiente diapositiva, Leonor, influencia. Como vemos, en los puntos de influencia sentó las bases de la teología católica hasta el día de hoy, contribuyó al nacimiento de las sociedades medievales donde se enseñaron disciplinas, la lógica, filosofía, teología y derecho. Su método influyó en el pensamiento moderno, incluso en los filósofos que rechazaron Descartes, ¿no? También nos dice que fue recuperada en parte en el siglo XIX con el neoclasicismo o tomismo, especialmente por la Iglesia Católica. Eso sería todo. Gracias. Bueno, profesor, eso es para el grupo número 1. Gracias. Kita cuma tanda tulah dah. Izquierda. No, sur. Muchas gracias. Esa sería la participación del grupo 1. Sur de la derecha. Élida, ¿no? Tu audio. Élida Blanco, tu audio. Ya. Ya, chicas, muy bien. Profesor, eso ha sido en cuanto a nuestra exposición del grupo 1. Muchísimas gracias. Por el grupo, envíen su PPT. Todos han expuesto, creo, porque no veo acá la relación de chicas. ¿Ha faltado alguna? Profesor, no, hemos expuesto todas. Aquí están nuestras integrantes. Sí, Ya, ajá. sí, están nuestras integrantes. Hemos expuesto todas. Ya, muy bien. Ya, chicas. Para poder avanzar, no les voy a dar hacer preguntas porque necesitamos avanzar y ver otro grupo más. ¿Ya? Muchas gracias, chicas. Grupo 2, por favor, ahora. Gracias a usted.
Buenas noches, profesor. Voy a empezar a compartir nuestro PPT. ¿Se visualiza? Sí, claro, sí, 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 sí. compañera, sí. Ya. Nos ha tocado la filosofía del Renacimiento y vamos a empezar con Rocío. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En este punto, ¿lo puedes pasar, compañera, a la siguiente diapositiva? Buenas. En este caso me ha tocado el Renacimiento. Fue un movimiento artístico-cultural que se desarrolló en Europa, especialmente en Italia, ¿no? Desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. La filosofía renacentista marcó una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, donde se dio un cambio de la teología a la razón y la individualidad y la búsqueda de la verdad. En esta etapa se marcó la importancia del ser humano, el estudio de la antigüedad clásica y el desarrollo del método científico, sentadas las bases para la revolución científica y la filosofía moderna. Em, Pasamos a la siguiente PPT. A ver, en este punto nos toca las características generales. Dentro de ellas está la recuperación de la antigüedad clásica. En este punto, el Renacimiento se caracterizó por un interés renovado en la cultura, la filosofía y el arte de la Grecia y Roma antigua, ¿no? Los humanistas estudiaron y copiaron los manuscritos clásicos y los artistas se inspiraron en el canon de belleza y las formas arquitectónicas clásicas. Em, el humanismo, el humanismo fue una corriente intelectual que enfatizaba la importancia del ser humano, su potencial y su lugar en el mundo. Se cuestionó la visión teocéntrica medieval y se dio un protagonismo al individuo, a su dignidad y a sus capacidades. Eh, Revalorización del arte y la ciencia. Eh, el arte y la ciencia fueron considerados como actividades fundamentales para la comprensión y el progreso de la humanidad. Los artistas se convirtieron en eso, pues en ese tiempo en genios, capaces de crear obras maestras que reflejaban la perfección y el equilibrio. Em, los científicos como Galileo Galilei y Nicolás Copérnico realizaron importantes descubrimientos que revolucionaron la visión del universo, ¿no? Tenemos otra característica que es el antropocentrismo. El Renacimiento marcó el paso de una visión teocéntrica a una antropocéntrica, donde el ser humano pues se convirtió en el centro de atención y el punto de referencia de la cultura y la sociedad. Se valoró la individualidad, la capacidad de pensamiento y la importancia de la experiencia personal. En resumen, el Renacimiento fue una época de profunda transformación intelectual y artística. Superó la antigüedad clásica, se desarrolló el humanismo y se adoptó una perspectiva antropocéntrica. Eso es en cuanto a lo que me corresponde a mí, profesor. Gracias, le doy el paso a mi compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A mí me ha tocado lo que es el contexto histórico. En el Renacimiento fue un movimiento cultural y filosófico. Se desarrolló en Europa entre los años 16 y 17. En lo social se vio un cambio en lo que fue en la estructura, en la urbanización, en educación y en lo humanismo. En lo político
surgieron estados con la consolidación, la monarquía y el gobierno. En lo religioso hubo una crisis católica con la corrupción y el abuso del poder. También, por favor, el otro PPT. También tenemos algunos inventos que marcaron historia, como fue la pólvora que se originó en China durante la dinastía Tang. También tenemos la brújula que se originó también en China durante la dinastía Han. Y la imprenta que se originó en China en la dinastía Tang. Esos fueron los inventos más resaltantes en el contexto histórico en esos años. Muchas gracias. Le paso a mi compañera. Bien, vamos a hablar un poquito de las características generales y dentro de esto está el humanismo. Pero antes de pasar a esto, en cuanto al contexto histórico, ¿por qué era importante estos inventos que se dieron, ¿no? En el caso de la pólvora, se usó contra los señores feudales, vamos a decir, ¿no? Contra estas empresas. Y eso fue un agente muy importante, ¿no? Que les ayudó a este nuevo espíritu de nacionalismo que se fue dando. Igual la imprenta hizo que se propaguen los libros que antes eran solo copias para algunas personas, ahora se propagaba para todo el pueblo, entonces fue muy importante, ¿no? La gente se empezó a capacitar, a tener más conocimiento y por ello también se sentían más poderosos. Y la brújula, ¿no? Que les permitió viajar, descubrir otros continentes, tener otras perspectivas de la vida, ¿no? Ahora, en cuanto al humanismo, eh, de hecho, fue uno de los legados más importantes que nos dejó el Renacimiento, ¿no? Fue un movimiento cultural que se dio también en estos siglos, ¿no? Del siglo XIV, siglo XVI, y surgió, como decíamos, como una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Si bien es cierto, antes estaba lo que es la teología, ¿no? La Iglesia Católica predominaba mucho con sus doctrinas y todo eso, y la gente era muy guiada por eso. Ahora viene el humanismo que pone en valor, ¿no? al ser humano en sí. Como ahora, como les decía, ya los libros, la escritura clásica, porque recuperaron bastante lo que es la literatura clásica, empezaron a tener más conocimiento, ¿no? Empezaron a valorar más la razón, el conocimiento, la experiencia personal de cada ser humano, ¿no? Y pasó de ser la religión el centro, ahora todo giraba alrededor del hombre, ¿no? Eh, Vamos a ver algunas ideas principales en cuanto al humanismo. Aquí, como ya les dije, ¿no? El ser humano tiene un gran valor, cada persona es única, es capaz, tiene toda la capacidad para poder transformar su historia, la historia en general. La razón y el conocimiento son claves, ¿no? Los humanistas confiaban mucho en la inteligencia del ser humano y el aprendizaje, como ya lo dije, para entender el mundo. La educación para todos. Con la llegada de la imprenta, los libros se masificaron, el conocimiento se expandió y se permitía esta educación, ¿no? Y entonces los humanistas querían que más personas pudieran acceder a lo que es el conocimiento para que puedan tener una mejor sociedad, ¿no? Más adelante vamos a ver también a los principales filósofos, ¿no? Que vinieron. Se inspiraron, como ya lo dijimos, en la antigüedad clásica, retomaron antiguas filosofías, ¿no? De Aristóteles, de Platón. Buscaban una vida equilibrada, no solo espiritual, sino también intelectual y artística, ¿no? En resumen, el humanismo renacentista fue una forma de pensar que impulsó el desarrollo del arte, la ciencia y la cultura, ¿no? Centrando toda su ética en el ser humano, en contraste con el pensamiento escolástico medieval, ¿no? Que estaba antes que era más teológico y basado en la autoridad. Siguiente, compañera. Buenas noches, profesor. A mí me toca exponer sobre el individualismo. El individualismo fue un aspecto clave del Renacimiento, marcando un cambio muy importante de enfoque en comparación con el periodo de la Edad Media, ¿no?
Y es aquí donde el individuo se reconoce como ser único y valioso, con su propia personalidad, con su propio potencial, y también se hizo más responsable en la sociedad. Es donde el hombre se enfoca como el centro del universo y se manifestó en diversas áreas, como por ejemplo el arte, la literatura y la filosofía. Enfatizó la exploración de la psicología humana, los sentimientos personales y la realización individual. El secularismo, compañera, ¿lo puedes pasar? El secularismo es la independencia del Estado frente a la Iglesia, donde la vida pública o las leyes ya no se rigen por la religión, sino por los principios y los valores de las personas. Y eso fue un cambio muy significativo que sentó las bases para el desarrollo del pensamiento científico y la política moderna y la cultura que conocemos hoy en día. En general, promovió la plenitud vital y nuevas ideas, pero también fue criticado por reducir el papel de la religión, ¿no? En la sociedad. Ya la religión ya estaba como que mal vista, ya la persona más se volvió más a lo que es la sociedad, más independizada. Pasa, compañera. Pasa, mi compañera. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañero. ¿Me escucha? Así. A mí me tocó el naturalismo y clasicismo, ¿no? Dice que representan dos divisiones filosóficas y artísticos contrastantes. Tenemos el naturalismo. Se destacó el estudio y comprensión de la naturaleza, buscando las causas físicas, mecánicas de los fenómenos en el lugar de la explicación sobre la naturaleza, sobre los naturales. Dice que también se sostiene que la realidad se explica a través de la naturaleza y sus leyes. Tenemos puede pasar, compañera, el clasicismo, que dice que se refiere a un movimiento intelectual que se busca regresar a los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica. Se caracteriza por la simplicidad y la armonía. Eso quiere decir imitaciones de la naturaleza. En resumen, el clasicismo filosófico es una corriente que valora la razón, la belleza y la armonía, inspirándose en la antigüedad clásica, ¿no? Buscando el equilibrio entre el intelecto y la experiencia humana. Después me tocó pasa, compañera, las principales figuras del Renacimiento, que tenemos a Nicolás Maquiavelo, dice que es pionero del realismo. Tenemos a Juan Bodino, abordó temas de política. Giovanni Pico della Mirandola, conocido por su discurso sobre la dignidad del hombre. Enfatiza la libertad humana y la capacidad al alcanzar la sabiduría. Giordano Bruno propuso una visión de un universo infinito. Doy pase a mi compañera. Saraí. Saraí, ¿estás presente? Sí, compañera, buenas noches. Adelante. ¿Me escucha? Sí, adelante, Saraí. Un ratito, ya no, mi cámara, no sé qué pasa. Un ratito, por favor. ¿Dónde está?
Buenas noches con todos. Voy a proseguir. Eh, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca fue en 1304 y en 1374. Francisco Petrarca fue un poeta, humanista e erudito italiano, considerado uno de los padres del Renacimiento. Petar- Petrarca, ay, no sé. Compañera, ¿me escucha? Continúa, Saraí. Ya. Ya. Eh, ah, mm, ya, ya. Ya, Francisco Petrarca, ¿ya? Francisco Petrarco es un conocido, más conocido, su nombre en inglés es como Petrarca. Fue un poeta humanista y erudito italiano que vivió entre 1304 y 1374. Era considerado uno de los padres del Renacimiento y tuvo su obra una influencia profunda en la literatura y el pensamiento de su época. En los primeros años de su educación, Petrarca nació en Acero, en Italia, pero su familia se mudó en Aviñón, Francia. Cuando él era niño, estudió Derecho en Montpellier y Bolonia, pero su verdadera pasión era la literatura clásica. Francesco Petrarca escribió cartas Petrarca era muy famoso por sus poemas, de quien dedicaba a una mujer llamada Laura, quien conoció en Aviñón en 1327. Aunque nunca ha podido confirmar su identidad, Laura se convirtió en el tema central de su obra más conocida, El Segundo Canzoniere. Tenía una colección de poemas que incluía sonetos, canciones y otras formas poéticas. Petrarca también fue un ferviente defensor del humanismo, un movimiento que buscaba recuperar y estudiar las obras de la antigüedad clásica. Viajó por toda Europa buscando manuscritos antiguos y fue uno de los primeros en reconocer la importancia de la cultura romana. Su legado de Petrarca tuvo un impacto profundo en la literatura y en la cultura italiana. Su obra ayudó a dar forma a la lengua italiana moderna por la antigüedad clásica. Ayudó a impulsar el Renacimiento. Sus poemas dedicados de amor a Laura seguían inspirados a los lectores de los siglos después. Erasmo Renown, Erasmo de Rotterdam, tenía una vida dedicada al humanismo. Erasmo Rotterdam en 1466 y en 1536. Él fue un humanista holandés considerado uno de los pensadores más influyentes del Renacimiento. Su vida estuvo marcada por una pasión por el conocimiento y una profunda convicción en el poder de la educación para transformar la sociedad. Erasmo Rotterdam pasó su infancia en un ambiente inestable. Sus padres, quienes no podían casarse legalmente debido a la condición sacerdotal del padre, murieron con una peste cuando él era niño. Le llevó a vivir en diferentes hogares y recibir una educación irregular. A pesar de las dificultades, Erasmo tuvo una educación sólida en escuelas monásticas. Él estudió en Deventer
Deventer, donde se familiarizó con la literatura clásica y luego se unió a la orden de los canónigos de San Agustín en Stein. Sin embargo, su inclinación por el estudio y la crítica lo llevó a abandonar la vida monástica que tenía, ¿no? Para dedicarse a la erudición. Erasmo viajó por toda Europa estudiando en universidades como París y Cambridge y trabajó como tutor, como secretario. Su obra más famosa de Erasmo fue Elogio de la locura, una sátira mordaz que criticaba la hipocresía de la corrupción de la iglesia, en la iglesia que pasaba la corrupción. También se dedicó a la traducción, edición de textos clásicos, especialmente de Biblia del Nuevo Testamento. Erasmo fue un defensor de la reforma de la Iglesia Católica desde adentro, sin recurrir a la ruptura. Su trabajo en el Nuevo Testamento, junto a su crítica a la Iglesia, influyó en el desarrollo de la reforma protestante. Erasmo mantuvo fiel a la Iglesia Católica y se opuso a la violencia y el fanatismo religioso. Su legado de Erasmo fue Erasmo Basilia en 1536, dejando un legado en la erudición, crítica social y humanismo, y su obra inspirada en generaciones de pensadores reformistas y sigue siendo relevante en la actualidad por su defensa de la educación, la tolerancia, la libertad del pensamiento. Gracias, compañero. Ven, hija, para cambiar de grado que terminado. Profesor, buenas noches, compañeras, buenas noches a cada uno de ustedes. Nicolás Maquiavelo empezó de 1469 a 1527. Maquiavelo nació en Florencia, Italia, en 1469. Su familia era de una región noble, pero no era particularmente rica. Maquiavelo recibió una educación clásica de latín griego. Maquiavelo se convirtió en secretario de la secundaria casileriana en la República de Florencia. Cargo ocupando durante 14 años. Durante ese tiempo se involucró en la política, en la diplomacia y viajó a varias partes, a cortes de Europa. Su exilio a escritura. En 1512, Maquiavelo fue arrestado y torturado después de que las medias regresaran a Florencia. Después de su liberación, se retiró a una granja, a un campo y comenzó a escribir sus obras. En ahí fue donde escribió su primera obra, que es más reconocida como El Príncipe, una obra que describe las cualidades que un príncipe debe tener para ser un exitoso. Los discursos de la primera década de Tito Livio, una obra que analiza la historia de Roma y que también ofrece sobre la política y la gobernanza. También en su pensamiento político para Maquiavelo sostuvo que la moralidad y la ética no siempre son compatibles con la política porque hay otras personas que no quieren la ética en la política y otros lo toman, otros no. Nicolás Maquiavelo, no siempre son compatibles con la política y la otra compañera, por favor, ¿me puedes pasar? Mi compañera, ¿No se visualiza? no solamente miro de Nicolás Maquiavelo, el otro no lo veo. Ya lo cambié, qué raro.
Mm, ahora. Ahí está. Ay, no. Ahora regreso. ¿Ahora sí? 10:30 vengo. Un poco más. Ahí. Michel Montaigne. Empezó de 1533 al 1592. Michel de Montaigne fue un filósofo y escritor francés del Renacimiento reconocido por sus ensayos, que son reflexiones personales y filosóficas sobre temas de la naturaleza humana, la moralidad y la búsqueda de la sabiduría. El conocimiento por escribir ensayos en las que hablaban de sus ideas y experiencias filosóficas que basa tras cosas importantes dudar, conocer uno mismo y respetar a los demás. Montaigne creía que hubiera una unidad verdad para todos. Para él entenderse a uno mismo era una forma de, de comprender a los demás. Es una época. Dile a mamá que no haga. Él defendía la paz y la tolerancia. En resumen, la, la filosofía fue humilde, abierta y muy humana duda. Sus ideas claves de Michel Montaigne, la duda y la incertidumbre. Montaigne argumentó que la duda y la incertidumbre son fundamentales para la búsqueda de la sabiduría, la tolerancia y la empatía. Montaigne defendió que la tolerancia y la empatía, argumentado que deben defender y respetar a las perspectivas y creencias de los demás opinen. La importancia de la experiencia. Montaigne destacó la importancia que tiene a la observación de la búsqueda y la sabiduría que tiene. Obras destacadas. Sus ensayos. Una colección de ensayos reflexionadas, la reflexión filosófica que Montaigne que tuvo sobre temas de la naturaleza humana, la moralidad. Su legado. Montaigne es considerado uno de los precursores del ensayo y de la filosófica moderna. Sus ideas sobre la duda, la experiencia y la tolerancia siguen siendo relevantes de la filosofía contemporánea. Montaigne fue un filósofo y escritor y hasta ahorita tiene un legado que todavía no pueden alcanzar a su legado. Hoy día o mañana va a ser. ¿Qué cosa? Mi compañera, gracias. Como tú, como de mi amigo, ¿quieres ver? Yo también quiero la pegada. ¿Por qué? Gracias. Angeli. ¿Y por qué la pega? Porque la pega. Angeli. No, la pegada, raspa tu cara. Oh. ¿No han castigado? Compañera Flor de Lis, tu audio, por favor. Angeli, Con ¿estás? nuestra compañera. Bueno, voy a explicar yo un poco resumido lo que es el impacto de la filosofía renacentista. Vamos a hablar de su impacto y su legado, ¿no? Como ya hemos visto y hemos escuchado un poco, el Renacimiento cambió la forma en que las personas pensaban sobre el mundo. Se centró más en el ser humano, ya no tanto en la iglesia, en sus capacidades, su libertad, su capacidad de aprender, como dijimos. Se valoró mucho la educación, el estudio, la ciencia, el arte y la observación de la naturaleza.
los pensadores empezaron a cuestionar ideas antiguas y a buscar respuestas por sí mismos. Todo lo cuestionaban. Todo esto ayudó a que Europa entrara en una nueva etapa de descubrimientos e ideas nuevas. Ahora, en cuanto al legado, nos dejó un legado que se ve hasta hoy en día, ¿no? Lo más importante, lo que es el humanismo, que es la forma de pensar que pone al hombre en el centro, el antropocentrismo, impulsó el avance de la ciencia gracias al pensamiento crítico y la observación, cambió la forma de ver la política, un poco de lo que hacía Maquiavelo se ve hasta estos tiempos, ¿no? Sus escritos, toda su obra ha inspirado incluso a gobernantes de nuestros tiempos, ¿no? Todas sus argucias, todas las cosas que se hacían, ¿no? Él vio, de repente eran cosas amorales, vamos a decirlo, pero que funcionaban, ¿no? Para mantener y preservar el poder. Cambió la forma de ver la política, la religión, la educación, inspiró a muchos filósofos modernos, está sentado la base para que venga ahora la época moderna y nos enseñó a cuestionar, a aprender y a pensar por nosotros mismos. Eso sería todo. Muchas gracias. Una consulta, ¿el grupo 3 está listo? Sí, Sí, profesor, buenas noches. sí Sí, estamos sí. listos. Ya, perfecto. Claudia, por favor, comparte. Ya, ya, muy bien, chicas. Iba a hacer una pregunta sobre Maquiavelo, pero como el grupo 3 ya está listo, bueno, adelante con el grupo 3, mejor vamos a darle pase para poder avanzar, pero queda pendiente lo de Maquiavelo, ¿ya? Que es muy importante. Ya, vamos con la chica del grupo 3. Maestro, buenas noches. Compañeras, buenas noches. Somos del grupo 3, somos 10 integrantes. Nos ha tocado exponer de la filosofía moderna. La filosofía moderna es una etapa del pensamiento que empieza más o menos en el siglo XVII. Cambia mucho al respecto a la Edad Media y deja de centrarse tanto en la religión como en las costumbres y empiezan a enfocarse más en el conocimiento, en la razón y el ser humano. Siguiente compañero. Profesor, buenas noches. Disculpe, no voy a prender mi cámara porque el internet me está fallando, profesor. Yo voy a hacer sobre la historia. La filosofía moderna abarca desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Busca la verdad detrás de los Ana eventos García, e ideas que rodean al individuo. Se caracteriza por la diversidad de argumentos que surgen de una única verdad, alejándose de la dependencia exclusiva de la autoridad religiosa y apostando por la razón. Tania, tu audio. Alejándose de la dependencia exclusiva de la autoridad religiosa y apostando por la razón de la observación y el análisis científico. Se distinguen dos corrientes principales, el racionalismo y el empirismo, así como el surgimiento de la Ilustración y la preocupación por los derechos individuales. La filosofía moderna se aleja del teocentrismo y la escolástica para centrarse en la razón humana como la herramienta principal para comprender el mundo y al ser humano. Le doy paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Siguiendo lo que es la exposición sobre los antecedentes de la filosofía moderna. Ya, la filosofía moderna ha surgido entre los siglos XV y XVII, como una ruptura de la tradición o con la tradición medieval. Ya, con esa ruptura estuvo señalada principalmente en la separación de la dogma y la razón, ¿no?
En ese tiempo ha sido rechazadas las hipótesis centradas en la fe porque no tenían bases lógicas, evidencias ni físicas. Ese cambio tuvo por objeto la sistematización del razonamiento, ¿verdad? Los principales antecedentes de la filosofía moderna está en varios tipos, ¿no? Como la crisis de la escolástica medieval, que a finales de la Edad Media esta visión comenzó a ser cuestionada por su rigidez y por la autoridad incuestionable que otorgaba la Iglesia, ¿no? También está el Renacimiento, que, que avanzó en las artes, las ciencias y letras, que fomentan una visión más secular y crítica del mundo. También está la revolución científica, que se debilita la visión geocéntrica y teocéntrica del universo y se impulsa una cosmovisión, una cosmovisión mecanística. También está la reforma protestante que se dio en el siglo XVI, donde que fomenta lo que es la libertad de conciencia y una relación más individual con la fe, lo que impulsa un espíritu crítico que influye en la filosofía moderna. También está el desarrollo de los estados modernos, donde queda el crecimiento de las ciudades, la burguesía y el comercio, lo que transforma la estructura social y económica. En estos antecedentes sientan las bases para el surgimiento de la filosofía moderna, con pensadores como, por ejemplo, el filósofo René Descartes, también Francis Bacon, también está John Locke, Baruch Spinoza, quienes han buscado en ese entonces nuevas formas de entender el conocimiento, la naturaleza, la política y el ser humano en ruptura de los medios antiguos, ¿no? De los modelos antiguos. Doy pase a la siguiente compañera sobre las características de la filosofía. Bueno, voy a exponer sobre las características de la filosofía moderna. La filosofía moderna se caracterizó porque sus representantes orientaron sus ideas y estudios en tres áreas: la naturaleza física o el mundo, Dios y el ser humano. Estos últimos no se comprendían como objetos reales, sino como imágenes de la razón. A la figura del humano se le otorgó un carácter preponderante, el cual origina el desplazamiento de una creencia teocéntrica medieval a una antropocéntrica. Surgió de esta forma el individualismo. Hubo un gran énfasis en el uso de la razón como herramienta principal para la adquisición de conocimiento y la comprensión del mundo filosófico. Como René Descartes señalaron la importancia de la duda metódica y la búsqueda de las certezas a través del razonamiento lógico. A continuación se detalla algunas características clave de la filosofía moderna. Enfoques en la razón y el método científico. La filosofía moderna busca construir sistemas de conocimiento basados en el razón y la lógica. Individualismo. La filosofía moderna destaca la importancia del individuo y su libertad frente a las autoridades. Crítica. Se caracteriza por una actitud crítica hacia las ideas y los sistemas de pensamiento tradicional. Civilización. La filosofía moderna se aleja de la teología y religión, dando mayor importancia a la ciencia. Antropocentrismo. Se considera al ser humano como el centro de la reflexión filosófica. Esos fueron algunos de las características. Le doy pase a mi compañera.
Bien, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Lo que me toca a mí es el puente filosófico, ¿no? Eh, Dice que junto al racionalismo nace el enfoque al empirismo. En la Edad Moderna por los filósofos John Locke y David Hume, quienes, quienes sostienen que el ser humano es naturalmente libre. Él propone que la soberanía emana del pueblo y que el Estado debía proteger los derechos de la ciudadanía, anticipándose que los poderes legislativos y judiciales tenían que estar separados. Su principal idea es refutar. Compañera Ah, Leonor, tu audio, por favor. la principal es refutar el innatismo. Él rechaza las ideas del racionalismo y argumenta que no hay ideas innatas en la mente del ser humano, ¿no? Al nacer. Él sostiene que la mente es un papel en blanco que se va llenando poco a poco con conocimientos a través de la experiencia y las reflexiones. A esto nosotros, o sea, ellos la denominan, ¿no? Como la tabula rasa, que se viene a conocer como un papel en blanco o una tabla en blanco o una pizarra, ¿no? En blanco. Algunas características son la claridad, el reto, compromiso, realimentación y la complejidad, al igual que John Locke. David Hume también sostiene que la experiencia es la fuente fundamental para el conocimiento. Vale decir que proviene de los sentidos sensoriales como la vista, el oído, el olfato, el gusto. También en la Edad Moderna hubo un cambio gradual que desafió la autoridad de la Iglesia y defendió el pensamiento crítico. ¿No? Aquí tenemos a Martín Lutero, quien promovió la idea que la Biblia era la única fuente de autoridad. No quita la autoridad a la Iglesia Católica y dice, pues, ¿no? Que la Biblia es la única autoridad religiosa y que los individuos pueden interpretar la Biblia por sí mismos. Y por otro lado, también para diferenciar el pensamiento crítico de la realidad, se requiere construir métodos que permitan analizar, cuestionar, evaluar de manera objetiva. En estos métodos se incluyen la observación, interpretación, evaluación y comunicación de los argumentos que cualquier individuo presenta. Eso es en cuanto a mí que me ha tocado. Gracias, profesor. Las etapas de la filosofía moderna, la ha tocado otra compañera, ¿estará presente? Sí, sí, compañera. Sí, compañera. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Esta noche me toca hablar de las etapas de la filosofía moderna, del racionalismo, el empirismo y del idealismo, ¿no? Bajo la designación de racionalismo surgió una teoría, ¿no? Epistemológica, cuyo principal era se refería solo al conocimiento que se desarrollaba mediante
mediante y no a través de los sentidos. Por este último era de inferior, ¿no? De inferior categoría. Entre sus filósofos destacados en el racionalismo tenemos a René Descartes. En cuanto al empirismo, nos habla, ¿no?, sobre lo relevante que era la experiencia, ¿no? Sensible o factible para obtener el verdadero conocimiento. En el empirismo también se consideró que la certeza se encontraba cuando el entendimiento se limitaba a las impresiones, ¿no? Uno de los representantes más importantes fue Thomas Hobbes, ¿no? En cuanto al empirismo. Y en el idealismo nos habla de la manifestación, que las ideas eran el principio de conocer y dar de ser. Se enfrentó también al materialismo, porque según una teoría, los objetos no podían existir si no eran imaginadas, ¿no? Por una mente que estuviese consciente de la tranquilidad, tangibilidad. Entre sus precursores en la modernidad estuvo Immanuel Kant. Ya, eso es de las etapas de la filosofía. Muchas gracias, profesor. Compañera Maite, ¿estás? Buenas noches, sí. De los principales representantes tenemos a René Descartes, que fue de 1596 hasta 1655. Él vivió en una época donde habían nuevas leyes. Entonces, él en ese entonces comenzó a dudar de Dios, donde comenzó a ver de una manera diferente que a través de la realidad él puso sus conocimientos, pues que era lo único para él que aseguraba, ¿no?, el verdadero entendimiento. Es por eso que desde ahí nace la frase conocida, primero pienso, luego existo. Con él tenemos eso. Pasamos a la siguiente compañera. Pasamos. Compañera. Claudia, pásalo. Ya. Ok. El otro representante tenemos a Tomás, que él fue de Inglaterra. Él, como vivió, bueno, creció con su familia, que eran unos nobles, y por eso él se rodeó de personas donde le dieron ideas políticas, que a través de eso él rechazó todo lo que tenía que ver con la democracia, del sistema ineficaz. Por ello, él estableció que la realidad sustancial era el cuerpo, por el cual decía que el cuerpo era un recipiente donde nosotros absorbíamos todo. Y la importancia de eso que él radicó fue que expuso que la mayor cualidad humana era el egoísmo, de cual dice que él buscaba el poder, con el egoísmo se buscaba el poder y el placer. También instauró, dice, una especie material que sostenía la ontología y se reducía ante todo lo que tenía con el tema que era nuestro cuerpo. Ya, compañera. Siguiente. A la compañera que le toca de Immanuel Kant. Immanuel Kant. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Me toca exponer Immanuel Kant. Nació en Alemania en 1724, falleció en 1804. Immanuel Kant tuvo el objetivo de forjar una teoría que explicara el valor de la ética, la estética y la metafísica. Kant es uno de los pensadores más influyentes de la filosofía. Su pensamiento de Kant era: la filosofía no se enseña, sino se piensa, como totalidad del mundo y naturaleza. Como se dice, el pensamiento de Kant era pensar por sí solos. En su juicio asomaba la idea de que la naturaleza del conocimiento
era ser un síntesis, es decir, el fundamento de toda investigación era el sujeto como su intelecto lógico y sensible. Siguiente. Me falta Tomás. Compañera Yolanda. En conclusión, la filosofía moderna cambió profundamente la forma de pensar en Occidente, impulsando el uso de la razón, la libertad y el pensamiento crítico. Gracias a ella surgieron nuevas ideas que influyeron en la ciencia, política y en la educación, y en la forma que entendemos al ser humano hoy en día. Gracias. Eso es todo, profesor, con respecto a la exposición del día de hoy, del grupo número 3. Muy bien, chicas. Felicitaciones a las tres porque han sido, creo que todos los integrantes han expuesto. Estoy No, Iván profesor, en este caso somos 10 integrantes, de las cuales solamente hemos expuesto 9. Ya una compañera se ha ausentado en América Tuyay. Ya. El resto sí estamos completos con la participación. Sí, chicas, tienen que poner en PPT sus apellidos sin nombre. Por ejemplo, Sarit está sin apellidos, y no la voy a poder identificar ni pasar su nombre. Así que traten de ahora de corregir eso y súbanlo y compartan el PPT, ¿ya? Estamos acabando, ya estamos, faltan 2 minutos. Hubiese querido hablar de Nicolás Maquiavelo, pero ya después hablaremos de Nicolás Maquiavelo, habrá momento. Felicitaciones a los tres grupos por su puntualidad. Han sabido eh, sintetizar la información. Hay algunas de sus compañeras que evidentemente todavía no saben lo que es resumir y leen completamente lo que tienen cerca. Ese es un problema. Dino Franklin, ¿cuál es el problema, Franklin? Buenas. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Creo que ya se acabó la hora. Nosotros somos del grupo 4, creo que ya no vamos a exponer. Quería presentar una pequeña poesía por el Día de la Madre, profesor, porque mis compañeras son mamitas. Perfecto, Algunas. dale. Ya, solamente por eso quería, profesor, discúlpenme. Ya, el tema dice, mi mamá es muy buena, dulce, cariñosa, siempre me regala su sonrisa hermosa. Mi mamá es la luna, mi mamá es el sol, todas las estrellas con su resplandor. Muchísimas gracias. Eso sería todo, profesor, porque feliz día a todas las compañeras, profesor. Muy bien, Un abrazo. muchas gracias. Gracias, Franklin, gracias. Está bonito, gracias. Muy bien bonito que Gracias, compañero Franklin, por tu poesía. Gracias, pensó. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Feliz día, Franklin. compañeras. Espero que lo pasen sus días muy felices. Buenas noches. Gracias. bien, Gracias, Gracias, Franklin. Bueno, yo sí no les puedo dedicar una poesía, chicos. ¿Por qué? Pues, profesor. No, Era una tráigame canción. Tráigame la guitarra. Ese Una no. canción. Que cante, pues, profe, que cante. Aunque son muy Que cante, que cante. Que cante. Que Ya que la cante. poesía no puede, pero canciones. Y cante, ¿cómo te Cancioncitas. pago? Un pensamiento filosófico. Ok, Es un pensamiento filosófico, dice la canción. Una frase que nos dedique. Poco a poco yo vamos a cantar. Como una boa, vamos a cantar. Como una boa. Ya, Que baile, Con bailecito. como una boa. ya, chicas. Que baile. Ya, chicas. Bien. Para todos Profe, aquellas que baile tienen- entonces la boa, Baile, pues para baile las la boa. mamitas, para todas las mamitas, mamacitas. Para todas las mamitas, un feliz día, que pasen un feliz día el domingo. Si bien es cierto, todos los días nosotros reconocemos su labor de ustedes. Para aquellas que tienen su mamita aquí presente en la tierra, aprovechenla, visítenla en lo posible si la tienen cerca. Aquellas que partió su mamita,
algunas que fueron criadas por la abuela, que la abuela es como la segunda madre, o a veces la primera madre, ¿no? También a veces que si ha partido, bueno, ténganla presente, buen momento para ir a visitarla también a veces, si saben dónde, si tienen cerca, perdón, el cementerio, ir a ver a la mamita, a quien los haya criado y que ha tenido esa función de madre, ¿no? Hay padres también que cumplen esa función, pues. Bien, sí. Chicas, un feliz día, que pasen un feliz día el domingo, que descansen en lo posible y muchos parabienes para ustedes. Y qué envidia, las mujeres tienen varios días, ¿ah? Día de la mujer también, Día de las flores amarillas. En cambio, el varón, nosotros, si es que se acuerdan que tenemos Días del Padre y eso, ¿no? Bueno, en Las fin. mujeres estamos en todas, pues, profesor. Sí, sí, tienen 2 días al año de flores amarillas. Sí, profe, somos empoderadas, profe. Estoy aprovechando porque están durmiendo, no me escuchan. Profe, Un feliz día, Saludos chicos. Un a enorme mamá abrazo. también. Muchas gracias. Sí, mi profe, mamá está en medio. antes que se Muchas retire, gracias, profe, profesor. una Jessica, pregunta. Jessica. Profe, una pregunta antes que se retire. Del alumno América Tuyay que no expuso, ¿le va a dar una oportunidad para que ponga su PPT o cómo va a ser? Ya por el Día de la Madre que exponga la semana que viene, antes del grupo 4. Pero que sea la primera. Ah, ok, ok. La primera. Vamos a darle por el Día de la Madre. Ahora, si no es mamá, no. Tu O sea que- regalo, es tu regalo. Ella hace torta, seguro que le enviará su parte. Ya. Muchas gracias, chicas. Un enorme abrazo y felicitaciones nuevamente a Franklin por el gesto. Muchas gracias, chicas. Un enorme abrazo. Profesor, cuídese, hasta luego. Ok, profe, gracias. Bendiciones. Franklin, otra poesía. Bye, Franklin, una profe. canción.